Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de física de la convocatoria de mayo del 2022, concretamente del día 23 de mayo, es decir, de hoy, que ha salido en el tribunal de aquí de España. Bien, este examen de física ya sabéis que vamos a resolver primero la parte de test. Constaba de 15 preguntas tipo test y pues solo tenéis que responder a 10, como ya sabéis. La primera pregunta dice así: ¿puede un cuerpo de masa no nula moverse bajo la acción de un campo gravitatorio permaneciendo en todo instante en la misma superficie equipotencial? Perdón. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es que si yo tengo aquí la Tierra y tenemos un cuerpo que está orbitando en una órbita circular, ¿vale? Como ya hemos visto muchas veces, este cuerpo está sometido a una atracción gravitatoria, que es la debida a la interacción gravitatoria con la Tierra. El campo gravitatorio de la Tierra lo atrae. Pero como está girando, se mantiene siempre sobre la misma órbita circular, ¿vale? De radio r. El potencial de este cuerpo en esta órbita siempre es constante, porque sería menos la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido entre el radio, ¿vale? Que en este caso es el radio orbital. Bien, ya podéis ver que si el radio orbital se mantiene constante, y eso pasa cuando la órbita es circular, pues este potencial se va a mantener constante, con lo cual es una superficie equipotencial. Así que tenemos un ejemplo en el que esto sí que se puede producir y por lo tanto se trataba exactamente de la opción B. Bien, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Bueno, obviamente podríais discutir que las otras eran falsas, ¿no? Si un cuerpo está sometido a caída libre, ese cuerpo, a medida que se va acercando al centro del planeta, pues su potencial va cambiando. Obviamente no es una superficie equipotencial, y exactamente lo mismo sería con el apartado C. Lo que pasa es que esto, aunque sea cierto, ¿vale?, que cuando un cuerpo sufre una fuerza hacia potenciales menores, no es siempre. Ya hemos visto un caso en el que eso no pasa y por lo tanto era falsa, ¿vale? No se produce siempre ese fenómeno. Por lo tanto, la opción correcta era B y teníamos un ejemplo para demostrarlo. Vamos a ver la pregunta 2. Aquí nos hablaban de dos objetos llamados A y B, de masas MA y MB respectivamente, situados sobre la superficie terrestre, y nos dicen que las masas verifican esta relación, que la masa A es 2 veces la masa B. Llamamos VA y VB a las velocidades de escape del objeto A y B desde la superficie terrestre respectivamente. ¿Qué podemos afirmar? Bueno, pues podemos afirmar que la velocidad de escape no depende de las masas que estemos lanzando. Y una manera de demostrarlo pues es sacar la formulita, ¿no?, o deducir la fórmula de la velocidad de escape, que ya sabéis que se consigue igualando energías mecánicas, inicial con la final, que es cuando deja de estar sometida a la atracción gravitatoria del planeta y que por lo tanto es igual a cero. Con lo cual, si vosotros aplicáis estas fórmulas, aquí tendríamos la energía cinética, que obviamente va con la velocidad de escape. Aquí tendríamos la energía potencial inicial, y esto es igual a la energía mecánica final, que es cero. Pues bien, de aquí es de donde deducimos la fórmula de la velocidad de escape, y como veis, esta masa con esta masa se nos va. Así que os queda 2G masa del planeta entre el radio del planeta, ¿vale?, y todo raíz cuadrada. Esta es la expresión de la velocidad de escape. Como veis, no depende de la masa del cuerpo que nosotros estemos lanzando, así que la respuesta sería la C. La velocidad del cuerpo A y del cuerpo B de escape van a ser iguales. Bien, pues esto es lo que teníamos que afirmar en este caso. Vamos con la siguiente pregunta. Perdón. La siguiente pregunta nos decían que, tomando la referencia habitual para la energía potencial gravitatoria, es decir, que vale nulo, vale cero, a una distancia infinita, ¿qué podemos decir acerca de la energía mecánica de un satélite en órbita circular alrededor de la Tierra? Bueno, pues la respuesta es, como siempre ya sabéis, que es negativa, ¿vale? La respuesta correcta es negativa, y la manera de verlo es que la energía mecánica es la energía cinética
más la energía potencial, que la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial es menos g masa partido por el radio. Hay una manera de relacionar la velocidad orbital con la energía, con esta g, con esta masa del planeta y con el radio, como ya sabéis. Sería pues igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la masa por la aceleración normal, que sube al cuadrado partido por r, y de esta expresión, que esto sería gmm partido por r al cuadrado, es de donde podéis deducir la velocidad orbital. Sería gm partido por r raíz cuadrada. Bien, si sustituimos esto dentro, pues nos va a quedar un medio de gmm partido por r menos gmm partido por r. Y esta es la expresión que hemos utilizado muchas veces, que es menos un medio de g por m partido por r. Es decir, que la energía mecánica siempre va a ser negativa en una órbita circular cerrada. Y esta es la manera de justificarlo, pero vosotros no tenéis que justificar, simplemente recordar que efectivamente es así. Muy bien, pues ya teníamos la pregunta 3. Vamos con la 4. En la pregunta 4 nos dicen que tenemos tres masas idénticas de valor m mayúscula que se encuentran fijas en el espacio situadas en un círculo de radio r, tal que sus posiciones coinciden con los vértices de un triángulo equilátero. Es decir, que los tenemos simétricamente y a una distancia que es la misma del centro, que coincidiría, como podéis observar, con el radio, ¿vale? Bien. Además sabemos el ángulo que forma un triángulo equilátero, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí creo que no nos va a hacer falta. Y tenemos una cuarta masa de valor m que se sitúa en el centro del círculo. Siendo g la constante de gravitación universal, ¿cuál es el módulo de la fuerza total ejercida por las tres masas sobre m? Bueno, pues está claro que sobre esta masa vamos a tener una fuerza debida a la atracción con la masa que hay en el vértice superior, con esta que está en este vértice inferior, derecho e inferior izquierdo. ¿Qué pasa con estas tres fuerzas? Que valen lo mismo. ¿Por qué valen lo mismo? Porque todas las masas son iguales y todas las distancias son iguales. Así que, como veis, está situado de tal manera que al estar dentro de un triángulo equilátero, todas estas fuerzas se compensan. Es decir, que la fuerza resultante vale 0. Por lo tanto, como la fuerza resultante es nula, pues directamente podíais afirmar que era la A, ¿vale? No había módulo de fuerza resultante, el vector resultante era un vector nulo y por lo tanto su módulo también era nulo, ¿vale? Y esto pues no teníais que justificarlo de ninguna manera porque obviamente os podéis hacer los cálculos, pero no hacía falta. En este caso simplemente es por la simetría que tiene el problema, ¿de acuerdo? Bien, vamos con la pregunta 5. Se tiene un campo eléctrico constante quiere decir que no varía con el tiempo, que tiene este valor, es igual a 3I newtons partido por coulombio, siendo I el vector unitario en el sentido positivo del eje de las X. Si colocamos una carga positiva Q de 2 coulombios en el seno de dicho campo, ¿qué fuerza ejercerá el campo sobre dicha carga? Pues vamos a ver. Tenemos que la fuerza eléctrica se puede calcular como la carga por el campo. Por lo tanto, el vector fuerza eléctrica va a ser el valor de la carga, que en este caso es positivo, 2 coulombios, y lo multiplicaríais por el vector campo, que es 3I newtons partido por coulombio. Como podéis ver, esto nos daba 6I newtons como fuerza resultante, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza era 6I newtons la B. Muy bien. Vamos con la siguiente. Borramos esto. Venga, la pregunta 6. Tenemos una carga eléctrica Q en el seno de un determinado campo eléctrico. Desplazamos la carga desde el punto A hasta el punto B, sabiendo que el potencial eléctrico en los puntos A y B toma el mismo valor. ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico durante este desplazamiento? Bien, aquí lo que tenéis que recordar es que el trabajo realizado por un campo conservativo, en concreto por el campo eléctrico, es igual a menos la diferencia de la energía potencial
y que en este caso, como estamos en el campo eléctrico, esto sería menos la carga que estamos desplazando por la diferencia de potencial. ¿Vale? Si vamos del punto A al punto B, pues esto sería menos la carga por el potencial en el punto B, final, menos inicial. Pero como en este caso nos dicen que los potenciales son iguales, ¿qué quiere decir? Que el trabajo que se va a realizar va a ser cero. Con lo cual la respuesta es: el trabajo realizado por el campo eléctrico durante este desplazamiento es nulo, porque nos movemos entre dos puntos equipotenciales. Tienen el mismo potencial eléctrico, por lo tanto no se realiza trabajo. Y eso era todo lo que teníais que responder en esta pregunta. Concretamente era la C. Venga, vamos con la pregunta 7, una pregunta de unidades. ¿Cuál es la relación dimensional entre el flujo magnético y la fuerza electromotriz epsilon? Y T, ahí en esta solución, representa unidades de tiempo. Bueno, pues vamos a recordar una fórmula que relacione estas dos cosas. La fuerza electromotriz, por ejemplo, inducida, recordad que se puede, a partir de la ley de Faraday-Lenz, escribir como menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Perdón, vamos a poner las unidades. Esto tiene unas unidades, voltios. Esto tiene otras unidades, en este caso el flujo ya sabéis que se mide en Webers, ¿vale? Pero aquí lo interesante es que abajo nos quedan unidades de tiempo. Por lo tanto, ya se veía que efectivamente si yo hago el cociente de epsilon entre el flujo magnético, esto tiene que tener unidades de tiempo, ¿vale? Dicho de otra manera, voltios dividido entre Webers, Weber, tiene unidades de tiempo, unidades de segundos en el sistema internacional. Por lo tanto, la respuesta correcta sería que epsilon partido, perdón, esto lo he escrito al revés. Fijaros que al despejar esto me quedaría que T es el flujo entre epsilon, ahora sí, y esto tiene unidades de tiempo, por lo tanto era la opción B, ¿vale? Weber entre voltios son segundos, ¿vale? Lo podíais dejar así también, pero bueno, en cualquier caso ya se veía que esto es una mera deducción, ¿no?, del hecho de que la definición de flujo, ¿vale?, al variar con el tiempo es justamente la fuerza electromotriz inducida de la ley de Faraday-Lenz y salía de aquí. Muy bien, bueno, pues esta ya estaría. Vale, vamos con la pregunta 8. La pregunta 8 dice: ¿bajo qué circunstancias una carga moviéndose en el seno del campo magnético no experimenta ninguna fuerza? Bueno, ya hemos visto que la fuerza que experimenta una carga es justamente la fuerza de Lorentz, es la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo, ¿vale? Si yo expreso esto en módulo, el módulo de esta fuerza, que se puede expresar así directamente, fuerza, sería la carga por el módulo de la velocidad por el módulo de B por el seno del ángulo que forman estos dos, ¿no? Donde alfa sería el ángulo que se forma entre la velocidad, V, y el campo, B. Pues bien, hay una situación en la que esta fuerza va a ser nula, ¿no?, independientemente de los valores de V y de B, y es que cuando el ángulo valga 0, el seno de 0 vale 0, y por lo tanto esta fuerza será nula. Entonces, para alfa igual a 0, la fuerza que experimenta será 0. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que V y B van a ser paralelos. Si V es paralelo a B, tendremos esta situación y por lo tanto tendremos una fuerza nula y no experimentaría ninguna fuerza, al menos de tipo magnético, ¿no? Por lo tanto, cuando la velocidad y el campo sean paralelos sería correcto, ¿vale? Cuando la carga sea negativa, obviamente es falso, y cuando la velocidad y el campo son perpendiculares, este seno pasa a ser el seno de 90, que vale 1, así que tampoco era cierto. Muy bien, vamos con la siguiente, la 9. Sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33 y del aire es 1, ¿cuál es el ángulo límite a partir del que observamos reflexión interna total en luz que incide desde el agua en la superficie de separación de ambos medios? Bueno, pues esto es una pregunta del fenómeno de la reflexión total. Vamos a dibujar aquí la superficie del agua
Vamos a coger aquí el agua y aquí el aire y vamos a tomar la dirección perpendicular a la superficie, como siempre, y vamos a coger un ángulo que representará mi rayo incidente sobre la superficie de separación y la situación de reflexión total, que quiere decir que es el ángulo crítico a partir de que este ángulo, el ángulo refractado, es de 90 grados, pues cuando esto se produce, el ángulo incidente es el ángulo crítico. Esto tiene un índice que es el del medio 1, vamos a llamar 1,33, que es el del agua, y el índice de refracción del aire vale 1. Pues bien, aplicando la ley de Snell, ¿qué nos queda? Que 1,33 por el seno del ángulo crítico va a ser igual a 1 por el seno del ángulo refractado, que es 90 grados. Bien, pues de aquí seno del ángulo crítico os va a quedar 1 por el seno de 90, que vale 1, entre 1,33, y ahora solo tenéis que hacer el arcoseno de 1 partido por 1,33 para sacar exactamente cuánto valía este valor. Bueno, pues si hacemos esto con la calculadora, 1 dividido entre 1,33, hacemos el inverso del seno, ¿vale? Vamos a ver, 1 entre 1,33, inverso seno, vale, pues os va a quedar un ángulo de 48,75 grados, con algún decimal más, pero redondeando a 2 decimales, pues esta era la respuesta C, como podéis comprobar. Pregunta muy facilita que ya habíamos hecho muchas veces en clase y que, bueno, pues simplemente era aplicar la ley de Snell y recordar el fenómeno de la reflexión total. Pregunta 10, también de óptica, ¿no? Óptica geométrica. Un rayo de luz pasa del aire con un índice 1 a un aceite transparente con un índice de refracción 1,6. Si el ángulo de incidencia es de 30 grados, ¿cuál es el ángulo de refracción? Bueno, pues estamos en las mismas. Podemos dibujar ahora esto de la siguiente manera. Pongamos que esto es el aire, pongamos que aquí tenemos el aceite y tenemos sus respectivos índices, ¿no? Índice 2 sería 1,6 y el índice 1 pues es el del aire, que ya sabéis que es 1, ¿vale? Tomamos la dirección perpendicular, tomamos el ángulo incidente de 30 grados y aquí aparecería un ángulo que seguramente en lugar de abrirse se va a cerrar, ¿vale? Podríamos dibujar así, que sería este de aquí, el ángulo refractado. Bien, aplicamos la ley de Snell, tendríamos que 1 por el seno de 30 tiene que ser igual a n2, que es 1,6, por el seno del ángulo refractado, ¿no? Y a partir de aquí sacábamos el seno del ángulo refractado, que en este caso sería, el seno de 30 es 0,5, pues 0,5 entre 1,6, bien, esto os daba 0,3125, y a partir de aquí, pues haciendo igual que antes el arco seno, obtendríamos el ángulo. Bien, y nos da un ángulo de 18,2, concretamente 21 si queréis redondear a 2 decimales grados, que como veis efectivamente es más pequeño que el ángulo incidente. Esto siempre pasa cuando pasemos de un índice menor a uno mayor, y fijaros que aquí es imposible que se dé el fenómeno de la reflexión total. Esto tenedlo en cuenta porque es muy posible que os pregunten algo muy parecido, ¿no? Igual cambiando alguna cosita, así que obviamente era la B. Muy bien, pues venga, vamos con la siguiente. Pregunta 11. La frecuencia del do de pecho que canta un tenor es de 523 hercios. Eso que me están hablando es la frecuencia, 523 hercios. Bien, sabiendo que la velocidad de propagación del sonido en el aire, velocidad de propagación, son 340 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de onda del sonido emitido por un tenor cuando canta esta nota? Bueno, pues esto es recordar cómo se define la velocidad de propagación. Hay muchas maneras y una de ellas era la longitud de onda partido por el periodo o la longitud de onda por la frecuencia. Pues bien, vamos a usar justamente esta última para despejarnos la longitud de onda de esta nota. Sería la velocidad de propagación entre la frecuencia. Pues bien, cogeríamos 340 metros por segundo y lo dividiríais entre 523 hercios y el resultado estará en metros, ¿vale? Pues bien,
haciendo esto con la calculadora, 340 entre 523, os daba 0,65 metros, que se corresponde con la opción C, ¿vale? Perfecto, pues ya está, también estaría. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 12. La imagen de un objeto real que forma un espejo plano es, bueno, esto es un poquito de teoría, muy sencilla, y si no siempre os lo podéis dibujar. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un espejo, y aquí tenemos un objeto, imaginaros que tenemos una pelota, y aquí está mi ojo, ¿vale? Lo dibujo así para que se entienda. Vosotros sabéis que por las leyes de la refracción y la reflexión, cuando esto incide sobre el espejo, el ángulo incidente y el ángulo reflejado va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Este ángulo y este son iguales, ¿vale? Esto es la ley de la reflexión. ¿Qué pasa? Pues que este ojo no sabe que la pelota viene de aquí, porque lo que está observando es una imagen virtual, es decir, para él le da la sensación de que esta pelota proviene de aquí detrás, ¿vale? Detrás del espejo, ¿vale? Esto es exactamente lo que pasa siempre que miramos a través de un espejo plano, que siempre va a aparecer una imagen virtual, nunca real, y por lo tanto no es real y no depende de la posición del objeto frente al espejo. Da igual donde lo pongáis, ¿verdad? Que a vosotros siempre os da la sensación de que la imagen está detrás del espejo, cosa que sabéis que no es cierta, pero eso es justamente el fenómeno de tener una imagen virtual, ¿vale? Bueno, pues esta era una pregunta, ya veis que bastante teórica, pero bueno, aún así bastante fácil de deducir, como habíamos visto. Bien, pregunta 13. Considere un objeto o un cuerpo de masa en reposo M0. Bueno, pues esto ya se ve que tiene pinta de ser física del siglo XX, física relativista, que se acelera hasta alcanzar una velocidad de 0,5 veces la velocidad de la luz. Y esta es la masa en reposo, ¿vale? Aquí nos preguntan, ¿cuál es la relación entre la masa inercial o relativista del cuerpo a esa velocidad, m, y su masa en reposo? Bueno, pues la relación, como ya sabemos, la masa relativista es el factor de Lorentz multiplicado por la masa en reposo. Así que básicamente teníamos que calcular aquí el factor de Lorentz. Y el factor de Lorentz, recordad que tiene esta expresión, 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad entre la velocidad de la luz, todo al cuadrado. Esto ya sabemos que en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, según se mire, cuando la velocidad es mucho más pequeño que la velocidad de la luz, pues se puede despreciar y este factor siempre es 1, pero en otras situaciones este factor suele ser más grande que 1 cuando estamos próximos a la velocidad de la luz. Bueno, pues aquí solo había que sustituir, nos quedaría 1 menos v entre c, pero como v vale 0,5, pues la c se me simplifica y esto sería 0,5 al cuadrado, y esto pues ya lo podíais meter en la calculadora y ya tendríamos el factor de Lorentz. 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos 0,5 al cuadrado. Bien, 0,5 al cuadrado es 0,25, pues aquí nos quedaría 0,75, ¿vale? Vamos a hacer esto con la calculadora directamente, hacemos la raíz cuadrada y nos quedaba este resultado, 1,1547. Redondeando, como veis aquí en el resultado que nos daban, esto es aproximadamente 1,55, 1,155 como factor. Este factor es adimensional, ya lo sabemos, pero ya nos relacionaría la masa relativista con la masa en reposo de esa partícula. Por lo tanto, este era el resultado correcto, que se corresponde con la opción B. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué nos queda por ver? Pregunta 14. Sabiendo que la constante de Planck es 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, ¿cuál es la longitud de onda de de Broglie asociada a un proyectil con una masa de 15 gramos que se dispara con una velocidad de 1000 metros por segundo? Bueno, pues esto es aplicar justamente la hipótesis de de Broglie, que cualquier cuerpo que tenga masa y que se mueva a una cierta velocidad va a tener asociada una onda cuya longitud de onda se puede calcular a partir de esta hipótesis.
La longitud de onda es la constante de Planck dividido entre la cantidad de movimiento, que en este caso sería h partido por la masa por la velocidad. Bueno, pues esto es lo que había que aplicar. Y como veis, pues tenemos todos los datos, así que esto era 6,63 por 10 elevado a menos 34. Lo dividiríamos entre la masa, que eran 15 gramos. Ojo, que hay que poner esto en el sistema internacional. 15 gramos son 0,015 kilogramos, ¿vale? Lo voy a poner todo en las unidades para que se vea claro. Kilogramos. Y la velocidad tiene que estar en metros por segundo, con lo cual 1000 metros partido por segundo. Esto nos daría la longitud de onda. Pues bien, si hacemos este cálculo, 6,63 por 10 elevado a 34 menos, lo dividís entre 0,015 y entre 1000. El resultado os va a dar 4,42 por 10 elevado a menos 35 en notación científica, ¿vale? Metros, que ya vemos que se corresponde con la opción A, ¿vale? Y esta sería la la longitud de onda de de Broglie asociada con este proyectil. Muy bien, como veis era aplicar esta fórmula y poco más, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente y última pregunta tipo test, que nos preguntan: en el sistema internacional, las unidades de la constante radiactiva lambda, que determina la velocidad de desintegración de una muestra radiactiva, son, bueno, pues en el sistema internacional, si recordáis, esto viene de la expresión de que, por ejemplo, los núcleos radiactivos que nos van a quedar al cabo de un tiempo t de una muestra radiactiva serían núcleos iniciales por e elevado a menos lambda por t. Acordaros que siempre lo que hay aquí arriba tiene que tener unidades adimensionales. Como esto es tiempo y esto es lambda, pues la lambda tiene unidades, ¿vale? La magnitud son tiempo. Es decir, en el sistema internacional, segundos. Perdón, tiempo a la menos 1 quería decir, ¿eh? Segundos a la menos 1. No nos vayamos a equivocar, segundos a la menos 1. Porque segundos a la menos 1 por segundos nos va a dar exactamente adimensional, se entiende, ¿no? Por otro lado, también lo podríamos ver de otra manera. Si recordáis la expresión que relaciona la constante de desintegración con el periodo de semidesintegración, pues ya vemos también que tiene unidades temporales a la menos 1, ¿no? Esto es logaritmo neperiano de 2 dividido entre el periodo de semidesintegración. Esto es un número y esto tiene unidades de tiempo, por lo tanto, en general, esto será tiempo a la menos 1, como hemos dicho, y en concreto, pues segundos a la menos 1, con lo cual la respuesta correcta era la C, segundos a la menos 1. Muy bien, pues aquí veis la pregunta, todo el examen tipo test, 15 preguntas, solo tenéis que responder a 10, yo creo que era bastante asequible, ya me diréis qué os parece en los comentarios. Y en cualquier caso, ya sabéis, suscribiros porque vamos a estar subiendo todos los exámenes que vayamos resolviendo de los exámenes de las PCE que se van a suceder a lo largo de esta semana, así que os puede ser muy interesante para vosotros y sobre todo, no solo para los que lo habéis hecho, sino para los que aún lo tenéis que hacer, porque es posible, muy probable, que muchas de estas preguntas se repitan o sean del mismo estilo, como en otras convocatorias que hemos visto. Así que ya sabéis, que vaya muy bien, espero que se haya entendido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.